vamos a pasar a la meditación en la palabra del Señor que tenemos esta mañana. El día de hoy nos toca concluir con la serie de Eclesiastés. Hoy llegamos al final de esta serie de Eclesiastés. ¿Se acuerdan cómo lo titulamos? Si Dios no existe, estamos en problemas. Hoy concluimos esta serie de sermones en el libro de Eclesiastés. ¿No se ponen felices de que por fin ya hayamos terminado con esta serie? ¿Qué les pareció esta serie en el libro de Eclesiastés? ¿Les gustó o no les gustó? Ahí está, ya por fin cumplí este reto encomendado por mi esposa a principios de año y bueno, vamos entonces a terminar con esta serie de sermones. El texto en el que vamos a estar reflexionando es en Eclesiastés capítulo 11 del versículo 7 y luego hasta el final, y luego vamos a leer el capítulo 12 del versículo 1 al 8. Así que les pido que tengan sus Biblias abiertas en el final de Eclesiastés, capítulo 11, a partir del versículo 7 hasta el capítulo 12, versículo 8. Recuerden que los versículos van a estar pasando en la pantalla, la lectura la hacemos en la versión NBI, pero si ustedes traen otra Biblia, no hay ningún problema, eso es buenísimo para que puedan ver que realmente ambas versiones dicen exactamente lo mismo. Entonces, pero si no tienen Biblias, recuerden que en la parte de atrás tenemos su librero, hay un montón de Biblias versión NBI, donde ustedes pueden seguir la lectura de los textos en los que vamos a estar reflexionando esta mañana. Entonces dice así la palabra del Señor: grata es la luz, y qué bueno que los ojos disfruten el sol. Mas si el hombre vive muchos años, y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos, y que lo venidero será un absurdo. Alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas, y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino, a las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra. Pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, dice el maestro. Ha dicho el maestro. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué les parece este final de Eclesiastés? ¿Se sienten motivados para comenzar su semana? Nadie va a decirme lo que tengo que hacer. Nadie va a decirme lo que tengo que hacer. Esa es una frase que has dicho una o muchas veces, seas cristiano o no. ¿Están de acuerdo? Nadie va a decirme lo que tengo que hacer. Nadie tiene el derecho de decirme lo que tengo que hacer. No queremos que nadie se interponga en nuestros planes, no queremos que nadie se interponga en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Queremos que todo el tiempo esta vida se trate de que se haga nuestra voluntad. En otras palabras, tú y yo queremos todo el tiempo ser los reyes y señores de nuestra vida. ¿Se han dado cuenta de eso? Que todo el tiempo estamos intentando ser los reyes y señores de nuestra vida. Y si no me crees, piensa en la última vez que te enojaste. Piensen. Seguramente no fue hace mucho. ¿Ya? ¿No tienen en mente esa última vez que se enojaron? Estoy seguro que la última vez que se enojaron fue porque alguien
se atrevió a no querer hacer su voluntad. Alguien tuvo el valor de llevarles la contraria. O tal vez alguien les dijo algo que no querían escuchar y por eso se enojaron. Tal vez incluso le respondiste: nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Déjame en paz. Ya cállate. ¿Se dan cuenta? Cómo todos queremos que el mundo gire alrededor de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestros deseos. No queremos servir a los demás. Queremos que los demás vengan y nos sirvan a nosotros. ¿Están de acuerdo? Deberían de sentirse importantes por tener mi amistad. Deberían de valorar que me tienen de amigo. Muchas personas pensamos eso, porque si no, entonces no nos enojaríamos cuando alguien nos lleva a la contraria. ¿Están de acuerdo? Es ahí cuando la existencia de Dios se vuelve un problema. ¿Están de acuerdo? Porque si tú quieres vivir una vida donde tú seas el rey y el señor y todo se trate de tus planes y todo se trate de tus sueños y todo se trate de cumplir tu voluntad, entonces Dios va a ser para ti un problema. Si Dios existe, entonces eso es un problema. Porque si Dios existe, entonces eso quiere decir que no estás en esta vida para cumplir tus planes, tus sueños, tus proyectos, ni para que se haga tu voluntad. Estás en esta vida para cumplir sus planes, sus proyectos y de que se haga su voluntad en su vida. ¿Quieren eso? ¿Realmente quieren eso? ¿Realmente quieren abandonar sus planes, abandonar sus sueños, abandonar su voluntad y que se haga la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Quién en su sano juicio quiere eso? Ahí está. Si Dios existe, entonces estamos en problemas. Cogelet, ¿recuerdan? Es el autor del libro de Eclesiastés, que hemos dicho cuál es la mejor palabra para traducir esta palabra hebrea que nos habla acerca de este autor de Eclesiastés, Cogelet. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho una y otra vez en esta serie de sermones. Maestro, pero no cualquier maestro, dijimos, ¿verdad? Es el maestro de filosofía. Y entonces el maestro de filosofía, el autor del libro de Eclesiastés, nos recuerda que el tiempo, que el paso de los años, la vejez, nos recuerda que esta vida se está por terminar. Y nada más que nuestro cuerpo nos va a dictar, nos va a avisar, nos va a hacer notar que Dios existe. Nuestros cuerpos envejecen. Las pruebas de que nuestros cuerpos están muriendo día con día son fácil de ver a cada momento. ¿Están de acuerdo? Te ves al espejo y una arruga más. La pata de gallo se nota cada vez más. Esas canas empiezan a notarse cada vez más. Y la pregunta que vas a hacerte cuando veas esas arrugas y veas esas canas en el espejo es: ¿hay algo más después de la muerte? ¿Esta vida es todo lo que hay? ¿Estás de acuerdo? Esa es la gran tesis del maestro de filosofía. Si esta vida es todo lo que hay, entonces ¿qué? Absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Si Dios no existe, estamos en problemas, porque entonces la vida es un absurdo. Todo lo que hagas en esta vida no tiene sentido si no hay vida después de la muerte, si no existe Dios. Ahí está. Pero si Dios existe, ahí está. Lo que quiero que consideren hoy es eso. Si Dios existe, entonces estás en un problema, porque vas a tener que considerarlo en tu vida. Si Dios existe, si el Rey de Reyes existe, eso quiere decir que tú no eres el rey de tu vida y tienes que rendir tu vida hacia el verdadero Rey. Entonces vamos a estar reflexionando hoy acerca de eso, acerca del problema de la existencia de Dios, y vamos a estar reflexionando en esto con la ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la tragedia del tiempo. Punto número 2, la tragedia de creer en Dios. Y punto número 3, el gozo inesperado. La tragedia del tiempo, la tragedia de creer en Dios y finalmente punto número 3, el gozo inesperado. Vamos entonces a nuestro primer punto, la tragedia del tiempo. ¿Se han dado cuenta que vivimos en una época en la que muchas personas se niegan a envejecer? Vivimos en una sociedad así. Vivimos en una cultura donde hay muchas personas negándose a envejecer. Y no necesitas ser muy inteligente para darte cuenta de esto, simplemente es cuestión de que prendas tu tele a la hora
más popular para ver la tele. Y de pronto vas a encontrarte con alguien que tiene una operación estética que realmente no necesitaba y vas a decir, qué lástima que se hizo eso. Qué lástima. Fíjense, de acuerdo con la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, los cirujanos llevan a cabo más de 10 millones de procedimientos cosméticos al año, de los cuales muy pocos son necesarios médicamente hablando. ¿Por qué tantas personas están intentando hacerse sus arreglitos? Por este temor a envejecer, ¿están de acuerdo? Vivimos en una sociedad donde muchos adultos se resisten a envejecer y donde muchos jóvenes se resisten a madurar. También existe eso. Muchos adultos se resisten a envejecer y muchos jóvenes se resisten a madurar, a tomar responsabilidades que tienen que tomar. ¿Y por qué muchos jóvenes se resisten a madurar? ¿Cuál es la razón por la que muchos jóvenes se resisten a madurar, a tomar responsabilidades de su vida? ¿Por qué? Porque se nos ha vendido la idea de que tenemos que disfrutar nuestra juventud. ¿Están de acuerdo? El momento es ahora, tengo que disfrutar este momento de mi vida. Ahorita que estoy chavo, puedo hacer estas cosas, porque al rato ya no voy a estar chavo y ya no voy a poder hacerlo. Así que ahorita tengo que disfrutar mi vida. Ya de Dios pienso después. Ya cuando ya me sienta más viejito y vea más canas y vea más arrugas, ahí sí ya me acerco a la iglesia. Pero ahorita estoy chavo. Ahorita se trata de darle vuelo a la hilacha. ¿Están de acuerdo? De eso se trata la vida. Fíjense, y por eso hay muchas personas que intentan alargar esta etapa lo máximo posible, ¿están de acuerdo? Porque este es el momento de disfrutar. Se compara a los jóvenes con los irresponsables que no tienen que pensar en cosas importantes de la vida. Y lamentablemente muchas veces la iglesia cristiana ha dado la impresión de que la única forma de contrarrestar esta cultura de placer y de diversión irresponsable es negándoles a los jóvenes la oportunidad de disfrutar las cosas de esta vida, negándoles a los jóvenes la posibilidad de comportarse como jóvenes. Eso es lo que hacemos muchas veces como iglesia. Pensar que la vida cristiana es una vida aburrida, que solamente se trata de ir a la iglesia todos los domingos, pero no salgo a nada más que a eso, a ir a la iglesia y a leer mi Biblia. Eso se trata la vida. Muchas personas creen eso. ¿Quién va a querer eso? Entonces, cuando un joven crece y empieza a ver afuera el mundo, empieza a ver todas las diversiones que puede tener, los placeres que puede alcanzar, y está en una iglesia donde se le reprime y se le dice que el placer y el gozo y el disfrute es algo malo, es algo pecaminoso, ¿qué creen que va a hacer ese joven? Si no es tonto, va a decir, esta vida me gusta más, esta vida me conviene más. Y eso es culpa de nosotros como iglesia, que hemos pensado que la vida cristiana, y más los presbiterianos, ¿verdad? Los presbiterianos, que somos muy estoicos, ¿están de acuerdo? Estoy gozoso en Cristo. ¿No ven? ¿No se dan cuenta lo gozoso que estoy en Cristo? La vida cristiana jamás te llama a aparentar que eres muy serio, que eres muy respetable y que no te tienes que divertir y que no tienes que reír y que no tienes que gozar y que no tienes que disfrutar. Esa no es la vida cristiana, y si tú crees que esa es la vida cristiana, te han enseñado una forma incorrecta de vivir la vida cristiana. Entonces muchas veces los cristianos pensamos que está mal disfrutar de las cosas placenteras de la vida, pero la Biblia nos muestra otro panorama. Vean lo que se nos dice, vean lo que nos está diciendo el maestro de filosofía en el versículo 7, pongan atención. Dice, grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol, mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. Fíjense, el maestro de filosofía nos está diciendo que por un lado hay muchas cosas agradables en este mundo. ¿Están de acuerdo que hay muchas cosas agradables en este mundo y que de hecho podemos disfrutarlas? Como el placer de ver un nuevo día, como el placer de ver una puesta del sol. Es algo que debería de causarnos placer, es algo que Dios hizo para que fuera algo placentero para nosotros. Pero al mismo tiempo nos recuerda que vendrá el tiempo donde no habrá sol todos los días. Esto es una forma poética en la que el maestro está diciéndonos que los achaques de la vejez están en camino. Los achaques de la vejez van a llegar. Eso es inevitable y no siempre vamos a poder disfrutar de los deleites de esta vida.
Cuando éramos niños no podíamos disfrutar porque no teníamos dinero. Cuando crecimos y empezamos a trabajar ya teníamos dinero, pero ahora ya no teníamos tiempo. Y cuando ya somos grandes tenemos tal vez el dinero, pero no tenemos la fuerza física para hacer lo que queramos y entonces tenemos que hacer lo que nuestros hijos quieran que hagamos. Absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ¿se dan cuenta? Ahí está. Fíjense. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el maestro de filosofía es que Dios ha puesto cosas en este mundo para que nos deleitemos en ella y que tenemos que entender que hay tiempos para deleitarnos de esas cosas. Sin embargo, aunque Dios ha puesto muchas cosas buenas en este mundo para que las disfrutemos, Él no quiere que pongamos nuestra esperanza en esto. Y tal vez si estás pensando, oye, ya te estás pasando de la raya, Rodrigo, la Biblia ¿dónde dice eso? Bueno, no les gusta tanto el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A ver qué les parece lo que dice aquí. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. ¿Ya están ahí? Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Ahí está. Dios ha creado un montón de cosas para que las disfrutemos, para que nos deleitemos en ella. Leí por ahí que cada ser humano tiene entre 2,000 y 10,000 papilas gustativas. ¿Sí está bien esa información, doctor Glory? Entre 2,000 y 10,000 papilas gustativas. Fíjense, Dios se goza de vernos disfrutar un ribeye, término medio, con su grasita hirviendo y una copita de vino. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Si no me creen, vamos a Eclesiastés 9, versículo 7. A ver si ya me creen. ¿Cómo que vino, Rodrigo? ¿Qué estás hablando? Es pecado tomar vino. Eclesiastés 9, versículo 7 dice, ¿qué come? ¿Qué dice? Anda, come tu pan con gozo. No simplemente te alimentes, disfruta de lo que comes. Disfruta de ese ribeye, término medio con su grasita hirviendo, disfrútalo. Y luego dice, bebe tu vino con buen ánimo. Dios no es ese Dios tirano que creó cosas y nos dejó papilas gustativas para que no las disfrutemos, pero Dios quiere que disfrutemos de eso a la forma en la que Él planeó que se disfrutara. Si comes ribeye todos los días con su grasita y vino, eso va a traer problemas a tu vida, a tu colesterol. Vas a tener la gota. ¿Sí saben lo que es la gota? Vas a tener gota. Ahí está. Dios desea que disfrutemos las cosas que Él nos ha dado hoy, sobre todo tomando en consideración que la dulzura de la luz no durará para siempre y que la juventud se va más rápido de lo que te imaginas. Nos estamos haciendo viejos cada día, hermanos. Es una realidad. No hay forma en que puedas escapar de eso. El tiempo no perdona, ¿están de acuerdo? El otro día estábamos en la reunión de matrimonios y estaba conversando con las personas de mi mesa y les dije que yo había tocado en una banda de rock cristiana, para que no se espanten. Y no era de rock, era de metal, pero vamos a dejarlo en rock para no herir susceptibilidades. Y entonces les mostré bien contento mis fotos cuando tenía el pelo largo, cuando estaba flaco. Y una persona me dijo algo que lastimó mi corazón enormemente. Una persona me dijo, no te reconozco. Los días pasan, la flor de la juventud pasa, nuestros mejores días pasan. Dice Lord Byron, un poeta británico del siglo XIX. Fíjense lo que dice Lord Byron. Dice, ¿existe algo en el futuro que pueda consolarnos por no tener siempre 25 años? ¿Cuál es la tragedia de este mundo? Que no tenemos siempre 25 años. Nos hacemos viejos.
Yo criticaba antes a esas personas que se quejaban de su dolor de rodilla y decía, qué exagerados. Pero de pronto cumplí 30 y me di cuenta que esa era la edad de garantía de las rodillas, que a partir de los 30 las rodillas ya no funcionan bien. ¿Han experimentado eso? Bueno, dejen que cumplan 30 y lo van a experimentar. ¿No les pasa que a veces ya ni siquiera sabemos dormir bien? ¿No parecen adoloridos de dormir? Ya ni siquiera dormir bien sé hacer. La flor de la vida es un absurdo, dice el maestro. El paso del tiempo no se detiene, no importa lo que tú hagas. Puedes hacerte todas las cirugías que tú quieras, usar todas las cremas que tú quieras. Tú tienes la edad que tienes. Y si lo olvidas por un momento, tu cuerpo se va a encargar de recordártelo. ¿Ya están lo suficientemente deprimidos? ¿Todavía no? ¿Todavía falta un poquito? Bueno, vamos entonces al capítulo 12, porque vemos que aquí el maestro de filosofía describe el proceso de envejecimiento de una forma poética, de una forma increíble. Dijo alguien que estaba viendo esta semana para preparar este sermón, dijo, el Espíritu Santo inspiró al autor del Eclesiastés para hablar de la vejez, para hablar de la dignidad con la que Dios ve el envejecimiento de las personas. Pero fíjense cómo esto contrasta con la perspectiva de nuestra cultura que piensa que hoy el valor de las personas depende de su función, depende de si es útil, depende de su fortaleza vital. Así pensamos hoy. Que una persona es valiosa si es útil y si no es valiosa ya está gastando oxígeno, que pasa mejor vida, la eutanasia, ¿no? Ya, órale, vámonos. Estás robando el aire para otros. Pero fíjense, si nosotros dejamos de ver al ser humano como la Biblia lo muestra, como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, es imposible probar que la vida humana es valiosa, ¿están de acuerdo? Y que es digna en todas sus etapas, desde su concepción hasta la vejez. La vida humana es digna. Y tenemos que entender que el valor de un ser humano no depende de su edad, sino depende de que cada ser humano tiene la imagen del Dios que lo creó. Eso es lo que nos hace dignos, no nuestro valor, no la utilidad que traigamos a este mundo. Así que una persona anciana es una persona digna, digna de nuestro honor, digna de nuestro respeto, porque es valiosa para el Señor. Y el Señor quiere mostrarnos esto a través de este poema. Fíjense, es un poema hermoso. El tema es terrible, pero el poema es hermoso. Fíjense cómo está describiendo el maestro de filosofía la vejez. Dice, antes de que deje de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, el versículo 2 estoy leyendo, antes de que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. ¿Se dan cuenta que el maestro de filosofía está comparando la vejez a cuando se avecina una tormenta? Mientras más nos hacemos viejos, el panorama se va oscureciendo poco a poco. Los problemas no dan tregua, los dolores no dan tregua. Dicen por ahí que los achaques no se acaban, nada más cambian de lugar. Ahí está. Versículo 3, un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Esos hombres de batalla fuertes que tenías, esos brazos, esas piernas, esa columna vertebral, van a temblar y se van a encorvar. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. ¿A qué les suena esto? Se te van a caer los dientes. Tu vista va a ir disminuyendo, ya no vas a ver igual que antes. Cada vez más graduación. ¿No les cae gordo ir al oculista cada rato? Ahí está, se están haciendo viejos. Versículo 4, se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino, las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Poco a poco nos vamos a ir haciendo más sorditos. Ni siquiera el ruido del molino vamos a alcanzar a escuchar. Nos van a tener que hablar fuerte y vamos a tener que requerir la paciencia de nuestros familiares para que nos puedan repetir una y otra vez las mismas cosas porque no los escuchamos.
Versículo 6, antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue. Esta es una clara referencia a Génesis capítulo 3, versículo 19, donde Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo, ha dicho el maestro. ¿Qué les parece si terminamos el sermón aquí? ¿Les parece? ¿No? Fíjense, por eso el maestro, regresemos al capítulo 11, dice esto en el versículo 9. Fíjense lo que dice. Fíjense. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Ahí está, por fin se está poniendo bueno esto. Esta vida es para disfrutarla. Ahí está, pero fíjense, no solamente se queda ahí el maestro, continúa, dice, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo eso. Íbamos tan bien. ¿Por qué tenías que sacar a Dios otra vez a la ecuación? Íbamos tan bien. Esto nos lleva al punto número 2. La tragedia de creer en Dios. Durante esta serie de sermones hemos estado hablando de una corriente filosófica que se llama hedonismo. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos dicho varias veces. Pollo nos lo recordó la semana pasada. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es esa corriente filosófica que nos dice que esta vida es todo lo que hay. Lo que dice Coelet, lo que dice el maestro de filosofía tiene sentido. Todo es un absurdo. Así que si esta vida es todo lo que hay, entonces ¿de qué se trata la vida? De disfrutar la vida. Come y bebe, que mañana moriremos. Esta vida se trata de disfrutarla, así que hay que disfrutar. Esta corriente filosófica solamente tiene sentido si Dios no existe. Pero si Dios existe, entonces los hedonistas están en problemas. ¿Están de acuerdo? Porque fíjense, el maestro nos enseña que sí, es verdad que Dios desea que disfrutemos las cosas de esta vida, pero eso no es una licencia para darle rienda suelta a nuestros deleites, a nuestros placeres, sin límites y sin frenos. El maestro quiere que recordemos que en medio de los deleites de la vida, nunca debemos de perder de vista una cosa. ¿Qué cosa? El juicio de Dios. Si Dios existe, si Dios es real, eso significa que al fin de la historia, que al fin de los tiempos, todos habremos de presentarnos ante un juicio delante de Dios. Va a haber justicia, hermanos. Todos van a ser juzgados por sus obras buenas o malas, por las cosas buenas y malas que hayan hecho o no. Hay quienes dicen, oye, pero pobres aztecas, ¿qué va a pasar con ellos? No conocieron a Cristo. No te preocupes, va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Dios no es injusto. Dios le va a dar a cada quien lo que le corresponda. Ahí está. El maestro nos está poniendo delante una realidad que todo el mundo tiende a olvidar, y es que nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias para el presente, tienen consecuencias para toda la eternidad. Todos tendremos que comparecer algún día ante el tribunal de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Lo siento, amigo, no existe la reencarnación. No existe el karma. Solamente existe Dios y el juicio. Ahí está. Esta es una realidad que todos debemos considerar seriamente, tanto niños como jóvenes, como adultos, como ancianos. Pero el maestro sabe que para los jóvenes les cuesta más trabajo esto, porque tienen la tendencia a vivir sus vidas sin pensar seriamente en las consecuencias de sus acciones. Pensamos que eso es nato del joven, eso es natural del joven, hacer algo sin pensar en las consecuencias. Y entonces han oído una y otra vez que los jóvenes de su casa les dicen esto: esta es mi vida. ¿Han escuchado eso? No te metas, esta es mi vida. ¿O han dicho alguna vez eso?
Esto es mi vida, es lo que dice una muchacha adolescente que quiere tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y va y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y entonces queda embarazada. ¿Y ahora quién va a tener que cargar con las consecuencias de eso? Seguramente los padres, de los cuales su autoridad fue rebasada y ahora van a tener que hacerse cargo de esa criatura. Y ahora esa criatura, que no es culpable de nada de eso, va a tener que afrontar esta vida por la decisión de su madre. Esta no es tu vida. Tus decisiones traen consecuencias. Nuestras decisiones afectan a otros todo el tiempo. Tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes todo el tiempo de eso. Así que, sí, joven, alégrate en tu juventud, pero no olvides que la vida loca tiene consecuencias, y no solamente aquí y ahora, sino también por toda la eternidad. Justo esa es la conclusión a la que llega el maestro al final del Eclesiastés. Fíjense, vamos al final del Eclesiastés. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12, versículo 13. Fíjense, el fin de este asunto es que ya he escuchado todo. Ya lo vi todo, ya lo viví todo, ya lo disfruté todo, ya lo experimenté todo. Y esta es a la conclusión a la que llega Coelet, el maestro de filosofía. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en lo secreto. ¿Qué les parece esta conclusión del libro de Eclesiastés? ¿Les parece buenas noticias esto? Que al final Dios juzgará obras buenas o malas, incluso aunque lo hayas hecho en lo secreto, incluso aunque vengas a la iglesia y te pongas modo iglesia y entonces aparentes que eres una buena persona, pero cuando estás en la intimidad de tu casa te comportes de una forma completamente diferente a cuando estás aquí. Dice por ahí un teólogo que nosotros somos realmente lo que hacemos en la intimidad. Cuando nadie nos ve, cuando no hay nadie observándonos, ese es realmente quien somos. Quien mostramos afuera, esa es la cara que queremos mostrar. Y no somos psicópatas, nos importa la opinión de los demás. Y por eso aparentamos ser buenas personas. Pero tú y yo somos, en verdad, lo que somos en lo privado. Cuando nadie nos ve, cuando se nos olvida que Dios existe y que nos está mirando. Ese es quien tú y yo realmente somos. Pero fíjense, aquí hay una buena noticia. La buena noticia es que fue para eso que Cristo vino al mundo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es decir, el evangelio, el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo, significa que Dios está consciente de nuestro pecado, que Dios está consciente de nuestra rebelión en su contra, de que siempre queremos hacer nuestra voluntad, de que siempre queremos llevarle la contraria a Dios. Y entonces por eso Él decidió venir en forma de hombre como tú y como yo, para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, sufrir la muerte que tú y yo merecíamos y resucitar de los muertos, de tal manera que si tú pones tu confianza en esa obra puesta en Jesús, tú ahora eres perdonado con Dios. Sí va a haber un juicio, pero para algunos en ese juicio va a haber un abogado. Dice Juan, primera de Juan capítulo 1, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Si tu confianza está puesta en Cristo, tú te vas a presentar a ese juicio y deberías ser llamado culpable. Pero si tu confianza está en Cristo, ese abogado va a decir, yo ya pagué por Hugo, ya pagué por Chava, ya pagué por Tete, ya todo se ha cumplido. Tetelestai, consumado es. Esa es la fe cristiana. Déjame ilustrarte la fe cristiana de otra forma, tal vez si este ejemplo no te gustó tanto. Imagina que la fe cristiana es un archivo de Word y que de pronto están escritos en ese archivo de Word en letras Times New Roman número 12, porque ese es el número permitido, con un alineamiento 1.5, ¿están de acuerdo? Y entonces en ese archivo Word están escritos todos tus pecados, hechos en el pasado, hechos en el presente y los que vas a cometer en el futuro. La salvación en Cristo es que Dios
agarra todos esos pecados y le da ¿qué? Borrar. Borrar. Ya no los toma en cuenta. Si tu confianza está puesta en Jesús, Él borra tus pecados y ya no los quiere tomar en cuenta, le da borrar. Y no solamente eso es la vida cristiana. La vida cristiana no significa que solamente tenemos perdón de nuestros pecados. En ese momento, después de que Dios borra todos nuestros pecados, empieza a escribir todo lo que Cristo hizo por ti y por mí. De tal manera que tú y yo, cuando estemos en la eternidad con Dios, vamos a ser tratados como si hubiéramos vivido la vida que Jesús vivió. Porque si la vida cristiana, si la fe cristiana se tratara solamente de que Jesús murió por nuestros pecados, ¿por qué no llegó en una nave espacial a la cruz, bajó y murió en la cruz y luego se volvió a ir? No. Jesús tuvo que nacer, vamos a ver eso en unos meses en Navidad, tuvo que nacer en el vientre materno. Tuvo que vivir las cosas de este mundo, la traición, el dolor, la vida desgastante de un trabajo, el sudor en la frente. Porque Jesús tuvo que venir a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, para que todo ese saldo que Jesús logró por nosotros sea cargado a nuestra cuenta y ahora nosotros seamos aceptados por el Padre. Decía alguien en la clase de Fundamentos de la Fe hace un momento, es como si fueras a la escuela, pero ya llegas a la escuela y tu nota es un 10. No puedes subir la calificación con tus obras porque no hay forma que haya una calificación más alta que el 10. Lo que Jesús logró por ti es un 10. No hay forma en que tú puedas hacer crecer eso porque es la calificación más alta. Y como Jesús lo logró por ti, no hay forma en que tú hagas o dejes de hacer algo para que esa calificación baje. Esa es la fe cristiana. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio es que deberíamos de ser juzgados por nuestras buenas obras y nuestras malas obras, y a ver si nuestras buenas obras pesan más que nuestras malas obras, pero quién sabe. Pero la buena noticia es que Dios no te va a dejar con esa incertidumbre porque Él ya ha vivido la vida que tú no puedes vivir. Eso es la fe cristiana. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y entonces hasta que tú entiendas esto, hasta que tú entiendas que la vida verdadera no es una vida donde tú vas a hacer lo que tú quieras. La verdadera libertad no es una vida donde tú eres libre de hacer lo que se te dé la gana en el momento en que se te dé la gana, sino que la vida libre es entender que tus pecados ya han sido perdonados y ahora tienes un saldo a favor para ti, para ser aceptado por Dios. Ahora puedas vivir una vida alejándote del pecado, viviendo para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Y hasta que no entiendas eso, no vas a entender lo que significa verdaderamente disfrutar esta vida. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, el gozo inesperado. Fíjense, muchos de nosotros tenemos la idea de que la mejor manera de poder disfrutar realmente de la vida es mantenernos lo más alejado posibles de Dios. ¿Están de acuerdo? Muchas personas piensan así. Muchas personas saben que existe Dios, pero no quieren vivir una vida para Él. Y entonces dicen, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a hacer estas cosas, yo quiero vivir la vida para mí y listo. La mejor forma de vivir la vida es vivir una vida alejada de Dios. Muchas personas piensan eso. Mantener a Dios a la raya, lo más lejitos posible, por favor. Esa es la idea que Satanás le vendió a Eva en el Edén. ¿Están de acuerdo? Si comes de este fruto no vas a morir, vas a ser como Dios, vas a ser como Él, ya no vas a tener que rendirle cuentas. Y entonces dice el texto que en ese momento a Eva se le abrieron los ojos y se le hizo el fruto codiciable para comer, porque eso es lo que queremos todos, independizarnos de Dios, que Él no nos diga lo que tenemos que hacer y que no tengamos que vivir una vida para Él. Eso es lo que tú y yo queremos en verdad. Si ves tu corazón vas a ver que eso es así. Pero vea lo que nos dice el maestro de filosofía en el capítulo 12, versículo 1. A pesar de que tú piensas que la mejor vida es vivirla alejada del Señor, alejada de Dios, vea lo que dice el maestro de filosofía. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
Antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. ¿Qué es lo que nos está diciendo el maestro de filosofía? Si queremos disfrutar esta vida como debe de ser disfrutada, debemos de acordarnos de nuestro Creador. Aquí el maestro nos está exhortando a acordarnos de nuestro Creador desde nuestra juventud, no para que podamos envejecer y morir con dignidad, sino para que realmente podamos disfrutar la vida como debe ser. Dios no es solamente para cuando ya te estés haciendo viejo y digas, bueno, ¿qué va a hacer con mi vida? Pues tengo que confiar en Dios. Bueno, pues ya voy a ser cristiano, ya disfruté la vida de joven, ya le di rienda suelta, entonces ahora sí ya es tiempo de volverse cristiano. No, Dios no es para eso. Dios está para que desde tu juventud te acuerdes de Él y aprendas a disfrutar la vida como debes de disfrutarla, aprendas a vivir la vida como debe de ser vivida. Ahora fíjense, muchos expertos piensan que el autor del libro de Eclesiastés es el rey Salomón. Yo personalmente estoy a favor de esta idea. Yo creo que el rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Y ustedes saben que Salomón vivió una vida loca, ¿están de acuerdo? Salomón vivió de acuerdo al evangelio de Huicho Domínguez, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuál es el evangelio de Huicho Domínguez? Salud, dinero y amor. Eso es lo que vivió Salomón. Cualquiera podría envidiar la vida de Salomón. Él tuvo riquezas, tuvo inteligencia, tuvo sabiduría, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, tuvo 1000 suegras. Ahí está. Vivió la vida loca. Y muchas personas se cuestionan si realmente Salomón fue salvo. Sin embargo, a mí me gusta pensar que en los últimos días de su vida, el rey Salomón, en los últimos días de su vida, cuando había vivido todo esto, cuando había vivido todo este desenfreno, se dio cuenta de que sacar a Dios de su vida solamente le traería miseria y frustración. Sacar a Dios de su vida solamente le trajo miseria y frustración. Sus hijos lo querían matar, sus esposas estaban ahí haciéndole rebelión. Entonces me gusta pensar que cuando Salomón vio eso, se sentó y empezó a escribir el Eclesiastés. Incluso tal vez me juzguen por esto, pero me gusta pensar que prendió un puro y se sentó a escribir Eclesiastés. ¿Por qué pienso que prendió un puro? ¿Qué es lo primero que dice Eclesiastés? Absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Y la palabra que se traduce como absurdo es la palabra hebrea hevel, que se puede traducir como vapor, como humo, como vanidad, como algo que es vano, algo que lo tienes por un tiempo pero desaparece. Y entonces está ahí Salomón escribiendo en los últimos días de su vida Eclesiastés. Y Salomón nos está diciendo, no cometan el error que yo cometí. No cometan el error que yo cometí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No desperdicies tu vida en lo absurdo. No cometas el error que yo cometí. Acuérdate de tu Creador. Ahora, la palabra que se utiliza que se traduce como acordarnos, como recordar al Creador, es, fíjense, la palabra acordarse no hace referencia al simple hecho de traer algo a la memoria. Eso no es la idea bíblica de acordarse. Muchas veces pensamos, cuando decimos, me acordé de esto, bueno, no me acordaba de eso y ahora ya lo recuerdo y lo voy a hacer. Pero eso no es la idea bíblica de acordarse. En la Biblia tenemos muchos ejemplos donde donde se nos dice que Dios se acordó de su pueblo. ¿Están de acuerdo? Dios se acordó de su pueblo. Y no es que Dios estuviera ocupado haciendo otra cosa y dijo, ay, el pueblo de Israel lo tengo que liberar de la esclavitud en Egipto, y de repente se acordó. No. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de su pueblo, es que en ese momento decidió obrar en favor de su pueblo. Entonces, cuando Salomón nos está diciendo a nosotros, acuérdate de tu Creador, lo que nos está diciendo es, vive una vida en favor de tu Creador. Vive una vida en favor de tu Dios. Recuerda lo que se ha hecho por ti y ahora en gratitud vive
como debes de vivir. Acuérdate de tu Creador. Acordarnos del Creador es tomar la iniciativa de vivir para Él. Y para terminar, Salomón nos da dos razones muy poderosas para hacer eso, para acordarnos de nuestro Creador y dejar de vivir una vida para nosotros y empezar a vivir una vida para su gloria. Lo primero que nos dice es que Él es nuestro Creador. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo no utiliza la palabra Dios? ¿Cómo no dice, acuérdate de Dios? Dice, acuérdate de tu Creador. ¿Se dan cuenta lo arrogante que es que el ser humano, siendo criatura, intente vivir una vida alejado de su Creador? Si Él nos creó, Él entiende cómo funcionamos. Y para entender cómo funcionamos y para entender cómo funciona la vida, tenemos que irnos ante el autor de la vida. Es como si intentaras ganar un juego de mesa sin leer los instructivos. Algunos utilizan eso para hacer sus trampas, ya hemos hablado de eso. Pero eso no se trata, eso no es la vida. Para poder aprender a jugar el juego de la vida, tenemos que ir a quien diseñó la vida. Y ese es nuestro Creador. Y es una arrogancia que tú pienses que puedes vivir la vida que Él te dio y que Él creó para ti, alejado de Él. Él es tu Creador. No lo olvides. Tú eres la criatura. Y la vida se tiene que vivir como Él ha diseñado que se tenga que vivir. Si no, siempre vas a estar en negación. ¿Están de acuerdo? Que las personas que quieren vivir su vida alejadas de Dios están en negación todo el tiempo. Bueno, nací como hombre, pero yo me siento mujer. Sí estoy embarazada, pero no es un ser humano, entonces lo puedo matar. En negación todo el tiempo. No es que yo soy una buena persona porque voy a la iglesia todos los domingos. No, no eres una buena persona, eres un pecador necesitado por gracia y por eso Cristo murió por ti. En negación todo el tiempo. La segunda razón que Salomón nos da para acordarnos de nuestro Creador es que tarde o temprano llegarán los días malos, cuando nuestra fortaleza vital será considerablemente disminuida y nuestras capacidades intelectuales comenzarán a fallar, y cuando eso ocurra también disminuirá significativamente el potencial que tienes de servirle al Señor. El Señor no quiere tus obras con ese al principio. El Señor no quiere tus obras. El Señor quiere lo mejor de tu vida. El Señor quiere que le dediques el prime de tu vida. ¿Qué es el prime? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del prime de Messi o el prime de Cristiano Ronaldo? Perdóname a los que no les guste el fútbol, pero este es un ejemplo para los FIFAs, ¿ok? ¿A qué nos referimos cuando decimos que es el prime de Messi o el prime de Cristiano Ronaldo? A su mejor momento, su mejor edad, su mejor tiempo, sus mejores habilidades. Eso es lo que quiere el Señor, que le dediques a Él, lo mejor de tu vida, no tus obras. Con ese, otra vez, lo vuelvo a decir. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que tu contentamiento no esté en las cosas de este mundo, que tu contentamiento esté en Dios, en tu Creador. Pero no queremos, somos necios. Fíjense, Eclesiastés nos llama a recordar a nuestro Creador en los días de nuestra juventud, pero si somos honestos, todos hemos fallado en hacerlo. Hemos vivido como si Dios no estuviera ahí, como si la vida nos perteneciera. ¿Quién de nosotros puede decir que se ha acordado con Dios, se ha acordado de Dios con fidelidad desde su juventud? ¿Quién puede decirlo? La verdad es que nadie. Pero ¿saben qué? Hay uno que sí lo hizo. Hay uno que le dedicó el prime de su vida a Dios. Que no vino a este mundo y dijo, esta vida es para disfrutarla. Sino que vivió una vida sacrificándose todo el tiempo para tu beneficio y para el mío. ¿Se dan cuenta? Decimos que somos cristianos, pero queremos disfrutar de esta vida cuando la persona a la que seguimos entregó su propia vida para que nosotros pudiéramos disfrutarlo, nuestra relación con el Padre. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 12, me acordaré de mi pacto y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios se acordó de nosotros.
y obró en favor de nosotros enviando a su Hijo a morir por ti y por mí. El Evangelio nos recuerda cómo Dios se acordó de nosotros y ahora nosotros podemos acordarnos de Él. No vivimos las vidas que tenemos que vivir, pero Cristo sí lo hizo. Cristo entregó su vida para que tú ahora puedas dedicar tu vida a Dios y puedas disfrutar de esta vida como debería de ser vivida. Aquí la pregunta es, ¿vas a seguir viviendo para ti una vida absurda? Absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué no vivió Salomón? Tal vez lo que vivió Salomón muchos de nosotros no lo podríamos vivir ni en 3 vidas. Y a pesar de que lo disfrutó todos los placeres de este mundo, dijo, absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Vas a seguir viviendo para ti una vida absurda o vas a considerar vivir la vida como debe ser vivida? Una vida para Él. Eclesiastés nos invita a preguntarnos eso. Si Dios no existe, estamos en problemas. Pero si Dios existe, ahora tenemos que vivir para Él. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por permitirnos cerrar esta serie de sermones. Gracias por el libro de Eclesiastés, Señor. Un libro tan incómodo, Señor. Un libro que nos recuerda cómo nada en esta vida puede satisfacernos, Señor. Cómo hemos pensado, hemos hecho nuestras apuestas para pensar que un buen físico, un buen trabajo, una buena relación romántica, unos buenos hijos, un buen ministerio dentro de la iglesia, eso puede darnos la satisfacción, pero nos damos cuenta de que no, Señor. En nuestro corazón solamente hay una forma de satisfacción y esa forma tiene la forma de tu Hijo. Padre, que podamos ir a Cristo, Señor, que no desgastemos un segundo más de nuestra vida y podamos acordarnos de ti hoy y podamos vivir para ti hoy, Señor. Ayúdanos a recordar lo que Cristo hizo en favor de nosotros y esas son las motivaciones suficientes que necesitamos para dejar a un lado nuestros sueños, para dejar a un lado nuestros proyectos, para dejar a un lado nuestra voluntad y vivir para tu voluntad, porque Cristo nos enseñó que esa es la mejor manera de vivir la vida, una vida para la voluntad del Padre. Que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. Ayúdanos a decir eso. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.